The Atlantic coast of Argentina is a haven for the endangered southern right whale. The waters surrounding Peninsula Valdez are a nursing ground for one of the largest remaining populations of this species. La ballena franca austral se distribuye en el hemisferio sur. Existen 3 poblaciones cuyas áreas de cría se encuentran en las costas de América del Sur, Sudáfrica y Australia. El doctor Mariano Cironi es biólogo y pasa varios meses al año estudiando el comportamiento de las ballenas francas en Península Valdez. Las ballenas francas pertenecen al orden Cetácea, que incluye las ballenas, delfines y marsopas. En la actualidad hay 86 especies reconocidas de cetáceos que viven en los mares del mundo y también en algunos ríos. Estas 86 especies a su vez están divididas en 2 subórdenes. Las ballenas barbadas, llamadas misticetos, como la ballena franca, la ballena azul y la ballena gris, y las cetáceos dentados, llamados odontocetos, como el cachalote, la orca y las demás especies de delfines y marsopas. Todos los cetáceos son mamíferos acuáticos. Las ballenas más primitivas que se conocen aparecieron hace unos 50 millones de años. Como todos los mamíferos, los cetáceos tienen sangre caliente, respiran aire y dan a luz a una única cría a la que alimentan con leche. También tienen pelos, aunque escasos, en la zona de los labios y la barbilla. La ballena franca austral es un cetáceo barbado de gran tamaño. Ha sufrido muchas adaptaciones desde que se diferenció de sus mamíferos terrestres ancestrales. Una gruesa capa de grasa reemplaza el pelaje para ayudar a mantener la temperatura corporal. En las ballenas francas, esta capa puede llegar a tener medio metro de espesor en algunos lugares. En el curso de la evolución, los espiráculos se desplazaron desde la punta del hocico a la parte superior del cráneo, lo cual facilita la respiración en la superficie del agua. Las mandíbulas de las ballenas francas se alargaron y curvaron notablemente, permitiendo alojar a las 250 barbas que cuelgan de cada lado del maxilar superior o rostro. Las ballenas francas se alimentan nadando lentamente con la boca abierta, usando sus barbas que pueden medir casi 2 metros de largo para filtrar krill y copépodos del mar. Durante el verano, una ballena franca puede comer hasta 2 toneladas de plancton por día. Las extremidades anteriores se transformaron en aletas grandes y con forma de remo ancho, que las ballenas utilizan para dirigir el rumbo y estabilizarse durante la natación. Es interesante que estas aletas mantengan los huesos de la muñeca y los dedos, indicando que estos mamíferos marinos alguna vez vivieron en la tierra. Las extremidades posteriores desaparecieron. En su lugar, las ballenas tienen una aleta caudal grande, poderosa y sin esqueleto, aplanada horizontalmente y que se mueve de arriba hacia abajo, empujando a las ballenas hacia adelante durante la natación. Al contrario de la mayoría de los cetáceos, estas ballenas tienen una espalda ancha y plana sin aleta dorsal. A pesar de sus inmensas proporciones, las ballenas francas son muy acrobáticas. Frecuentemente se las observa navegando con la aleta caudal fuera del agua o golpeando la superficie con su cola o aletas pectorales. Lo que es más sorprendente aún es que las ballenas francas saltan regularmente. Propulsan su cuerpo de 12 a 16 metros de largo y 40 a 60 toneladas de peso con solo 2 o 3 golpes de su poderosa aleta caudal. Las ballenas francas tienen en sus cabezas parches de piel engrosada o callosidades, que son una característica única de esta especie.
Las callosidades están cubiertas de pequeños crustáceos llamados ciámidos, que viven toda su vida sobre el cuerpo de las ballenas y dan a las callosidades su coloración blanquecina. Los investigadores han descubierto que estas pequeñas criaturas pueden revelar datos sorprendentes sobre la historia de vida y la evolución de las ballenas francas. La mayoría de los científicos coinciden en que hay 3 especies de ballenas francas. Una en el Pacífico Norte, una en el Atlántico Norte y otra en el Hemisferio Sur, distribuida en la región austral de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Las ballenas son animales con poblaciones relativamente pequeñas y muy longevos, lo que dificulta a los científicos la tarea de construir árboles genealógicos. Una pregunta interesante es, ¿cuándo se separaron las 3 especies de ballenas francas desde una especie común? The right whale populations in all 3 ocean systems, the North Pacific, the North Atlantic, and the Southern Hemisphere, appear to have been continuously large for several million years before human exploitation reduced them all nearly to extinction. They also seem to have been separated with little or no migration across the equator since about 5 million years ago. So even though all right whales look more or less identical to us, they really are different species. And in fact, they have been separated for about the same amount of time as humans and chimpanzees. La reducción de las poblaciones de ballenas francas comenzó en el siglo XII, cuando los balleneros vascos descubrieron que podían aproximarse fácilmente a estos enormes animales, de movimientos lentos, que flotaban al morir y que producían grandes cantidades de aceite. Fueron llamadas ballenas francas o ballenas correctas porque eran las ballenas correctas para matar. Es triste pensar que en el pasado decenas de miles de estos animales fueron cazados sin remordimientos. En 1931, las ballenas francas fueron protegidas internacionalmente de la cacería comercial. Todas las poblaciones fueron reducidas drásticamente con respecto a sus tamaños originales. A pesar de décadas de protección, algunas especies en el hemisferio norte aún no se han podido recuperar. La población del Atlántico Norte contiene solo 350 animales y la del Pacífico Norte es todavía aún más pequeña. Afortunadamente, las poblaciones de ballenas francas australes se están recuperando. La población de Península Valdés también está creciendo al 6.8% anual y con una estimación de unos 5.000 animales para el año 2006, esta población sigue siendo todavía menos del 20% de lo que era antes de la cacería comercial. Península Valdés es una importante área de cría para la ballena franca austral durante el invierno y la primavera en el hemisferio sur. La alimentación no es una prioridad en esta área, pero hay otras actividades importantes para las ballenas durante su estadía en las aguas poco profundas y protegidas de las bahías de esta península. Las pares madre-cría de ballenas francas pasan la mayor parte de su tiempo solos en Península Valdés. Las interacciones con otras ballenas ocurren, pero normalmente son breves. Después del nacimiento del ballenato, hay un periodo de algunas semanas de bastante natación, porque el ballenato está desarrollando su locomotricidad. Luego hay un periodo de mucho juego y de mucho descanso, y luego otra vez un periodo de mucha natación que prepara a la cría para su primera migración hacia las áreas de alimentación. Ocasionalmente nacen algunos ballenatos blancos, unos 5 cada año en Península Valdés. No son completamente blancos, son albinos parciales con algunas manchas negras. A medida que van creciendo, se vuelven más oscuros, pero no llegan a tener el color negro normal del resto de las ballenas francas. Durante la lactancia, las hembras y sus crías pasan la mayor parte del tiempo cerca de la costa. Frecuentemente puede verse a los juguetones ballenatos cubriendo los espiráculos de sus madres con la cola, quizás como una manera de llamar la atención de las hembras. A veces, las madres giran sus cuerpos y mecen a sus ballenatos sobre su pecho, tomándolos con sus enormes aletas pectorales. Los machos adultos y las hembras sin crías se encuentran en aguas más profundas, frecuentemente en grupos de cortejo y cópula.
Las ballenas francas son promiscuas. Los adultos forman grupos de cópula en los que varios machos compiten por el acceso a una única hembra. Las hembras a su vez son muy selectivas y evitan las cópulas no deseadas colocándose con la panza arriba en la superficie para dificultar la cópula. Las hembras dan a luz a una cría cada 3 años en promedio. La gestación dura 1 año, luego la hembra pasa otro año amamantando a la cría y luego pasa un 3er año recuperando reservas de grasa para su próxima preñez. En promedio tienen a su primera cría a los 9 años, pero hemos registrado hembras con crías a los 7 años de edad. Los juveniles pasan casi la mitad de su tiempo aquí socializando con otras ballenas. Además son animales muy juguetones, juegan ellos solos, juegan con otras ballenas y también juegan con objetos flotantes. Las hembras juveniles pasan mucho tiempo interactuando con crías y los machos pasan mucho tiempo socializando con otros machos. Todas estas diferencias en el comportamiento sugieren que Península Valdés es un sitio importante para el desarrollo social de las ballenas juveniles que vienen aquí a crear lazos sociales y a aprender comportamientos que pueden ser importantes y relevantes para su vida como ballenas adultas. Populations of southern right whales are slowly increasing since the first studies began in the early 1970s. Every year, more and more right whales are seen in the bays of Península Valdés. En 1970, el Dr. Roger Payne comenzó a estudiar a la población de ballena franca austral de Península Valdés. Este estudio es actualmente el de mayor continuidad en el mundo realizado sobre una especie de ballena. Desde hace 30 años, cada temporada, la investigadora Vicki Roundtree observa y registra desde los acantilados en el Golfo San José el comportamiento de las ballenas francas. Vicki utiliza los patrones de callosidades de las ballenas francas para identificarlas individualmente. Callosities are raised patches of roughened skin that are on the heads of the whales in the same places that humans have facial hair. So they have them above their eyes, eyebrows, along their lower jaw. The callosities that we mostly use for identifying the whales occur between their top lip and their nostrils, their blowholes. And the placement and shape of the callosities is different in every individual whale. They look white from afar, but really the callosity tissue, most of it, is gray, and they're covered by thousands of whale lice that make them appear white when you are from the air taking photographs of them. Los investigadores anualmente realizan relevamientos fotográficos desde un avión, volando a unos 200 metros de altitud a lo largo de la costa de Península Valdés, donde se congregan la mayoría de las ballenas. Toman fotografías de los patrones de callosidades de cada ballena observada. La comparación de fotografías aéreas de los animales posibilita la identificación de ballenas individuales y el registro de las historias familiares a lo largo de las generaciones. Vicki Roundtree utiliza un sistema de fotoidentificación computarizado para comparar el patrón de callosidades de las ballenas francas. Este programa convierte el patrón tridimensional de callosidades de una foto en un extracto bidimensional. Esta es una manera eficiente de comparar un catálogo que contiene miles de fotografías de más de 1.800 individuos conocidos que visitan Península Valdés. Las ballenas francas australes son avistadas en Península Valdés entre los meses de mayo y diciembre. Cada año migran entre áreas de alimentación y cría distantes entre sí. ¿Dónde van las ballenas francas cuando abandonan la Península Valdés en diciembre? Esto es aún incierto. Los científicos están tratando de localizar exactamente a dónde van las ballenas para alimentarse. Vicki Roundtree y el estudiante de doctorado Luciano Valenzuela están armando este rompecabezas poco a poco. Sabemos que existen 7 áreas de alimentación que fueron reconocidas por los balleneros en las épocas de cacería, pero desconocemos si estas 7 áreas están siendo utilizadas hoy en día, desconocemos si hay nuevas áreas de alimentación, también desconocemos si las ballenas francas de Sudáfrica y de Península Valdés comparten áreas de alimentación en el Océano Atlántico Sur. Para responder a esta pregunta, Luciano está recolectando pequeñas muestras de piel de las ballenas francas australes, a fin de realizar análisis genéticos y de isótopos estables. Las mediciones realizadas por Luciano en biopsias de piel y en barbas de ballenas varadas reflejan los valores de isótopos encontrados en el alimento y las cadenas alimentarias,
Proveen información sobre la dieta y la ubicación de las áreas de alimentación. Esto es un gran misterio que realmente necesitamos responder si es que queremos realizar políticas de conservación en todo el rango migratorio de las ballenas francas. En sus vidas cotidianas, las ballenas francas enfrentan pocas amenazas naturales de sus predadores. Sin embargo, los impactos humanos están afectando a todas las poblaciones de ballenas francas y sus hábitats. La ballena franca del Atlántico Norte está siendo severamente dañada por las colisiones con barcos y enmallamientos con redes y sogas de pesca. La población de ballena franca austral que visita la península Valdés enfrenta una amenaza particular y en aumento, que además proviene de una especie autóctona, la gaviota cocinera. Las gaviotas cocineras han aprendido a alimentarse de la piel y de la grasa de las ballenas francas en Península Valdés. Las gaviotas se posan sobre la espalda de las ballenas y picotean sobre heridas abiertas comiendo la grasa. Esto es muy doloroso para las ballenas y por eso la calidad de vida de las ballenas francas en Península Valdés se ha visto seriamente reducida por este acoso de las gaviotas. Como resultado de la disponibilidad de alimento en los basurales y en los desechos de las industrias pesqueras, la población de gaviotas ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Esto ha generado un conflicto entre las gaviotas y las ballenas francas en esta región. Los ataques de las gaviotas cocineras afectan el comportamiento normal de las ballenas porque interrumpen el amamantamiento, reducen el tiempo de descanso y también incrementan la velocidad de natación porque las ballenas tienen que escapar de los ataques de las gaviotas. Y todo esto está incrementando el gasto de energía de las ballenas en un lugar donde hay muy poco alimento para recuperar reservas de grasa y durante un momento de su ciclo reproductivo que es muy sensible, que es la reproducción, la cría y el amamantamiento de los ballenatos recién nacidos. La mayoría de los ataques, casi el 90% de los ataques, son dirigidos a las crías, porque las crías pasan mucho tiempo en la superficie y porque nadan más despacio que los adultos. Tememos que estos ataques repetidos en las crías puedan efectivamente reducir la supervivencia de los ballenatos justo antes de su primera migración hacia las áreas de alimentación. El avistaje de ballenas es una de las actividades turísticas basadas en la naturaleza que más rápido está creciendo. A nivel internacional se ha incrementado exponencialmente en las últimas 2 décadas. So all the problems of whales, not just whaling, start to be addressed once people really care about the animals. And there's no better way that we know of yet than whale watching to get people deeply interested in whales. What it leads to is communities really caring about whales and marine life in the ocean so that they have an invested interest in what happens. La población de ballena franca austral de Península Valdés mantiene una de las industrias de avistaje más antiguas y grandes del hemisferio sur. Entre 1991 y 2004, el número de turistas que realizaron el avistaje de ballenas en el área natural protegida Península Valdés se incrementó un 450%. Cada año, más de 1000 ballenas francas vienen a Península Valdés entre los meses de mayo y diciembre. Alrededor de 100.000 turistas participan en excursiones de avistaje, contribuyendo a una industria que ha sido estimada en $16 millones anuales. Desde Puerto Pirámides, los turistas se pueden embarcar para observar un gran número de ballenas francas como en ningún otro lugar del mundo. Las naciones sudamericanas están decididas a utilizar a sus ballenas de maneras no letales. En Sudamérica realizamos investigación no letal, promovemos el avistaje de ballenas como una alternativa a la cacería de ballenas y trabajamos con los gobiernos para crear nuevos santuarios para proteger a los cetáceos en toda su área geográfica. Due to conservation efforts, this species continues to defy the odds despite coming perilously close to the edge of extinction. However, its future remains fragile and the long-term survival of the southern right whale rests in our hands.